Tiene que ver con nuestros hermanos solteros. Y solteras. Y solteres. ¿El don de la soltería? Sí, Vamos a dar gracias al Señor. ¿Podrías orar? Oremos. Amado Dios que estás en el cielo, glorificado sea tu nombre grandemente, Padre. Gracias por este día, gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas que están aquí. Estamos aprendiendo tu palabra, Padre. Ayúdanos a entenderlo, comprenderlo, pero sobre todo ayúdanos a aplicar en nuestra vida diaria, Padre Celestial. Gracias por todo, solo por ser tu amado. Amén. Amén. Primera de Corintios 7 y versículo 9. Primero. ¿Te ha dado una hoja de inscripción? Sí, la tengo. Primera de Corintios 7 y 9. Pon. Ay, pues vamos un poco lento esta. Ya hemos comido demasiado. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que casarse no. Casarse que no. El don de Continencia. es un don espiritual. Claro que sí. Bueno, Dios te lo da. Si lo eres capaz de usar bien, pues adelante. Bueno, en castellano pone don, pero, y es la diferencia entre saber buscar la estructura por debajo de nuestro texto castellano, que lo tenía, pero se me ha ido. La palabra griega es egokrateo. No es ni caris, ni neumáticos, no se refiere a un regalo, a un don, ni un caris, un regalo, ni algo del espíritu. Así que el don de continencia, aunque tiene esa expresión, en realidad la palabra significa krat, o domar o dominar, democracia, gobierno por el pueblo, es egocracia, el gobierno de yo, por el yo mismo. Así que significa el dominio propio. Quien tenga el dominio propio, mejor es no casarse. Pero a veces, con las traducciones, y si no investigamos, pues podemos sacar muchos dones que en realidad no entrarían en la lista. No creo que es un don espiritual. Que podría ser una capacidad de vivir para el Señor, dedicarse tiempo completo y no tener que preocuparse de un cónyuge, pues sí, cierto, pero no creo que es un don necesariamente del Espíritu. Muy bien, hemos estado hablando de varios dones y ahora nos toca entrar en el don de la enseñanza. Y aquí me gustaría hacer una pregunta que siempre me llama la atención las respuestas que recibo. ¿Cuál es la diferencia? Acabamos de ver el don de la profecía o de la predicación. ¿Cuál es la diferencia entre predicar y enseñar? Estamos meditando. Algunos dirían, pues cuando predicas, gritas muy alto. Y cuando enseñas, hablas más lento. Pero el volumen, la intensidad tiene que diferir. ¿Cuál es la diferencia? Porque uno estás enseñando la palabra o estás predicando la palabra. ¿Cuál es la diferencia? Yo he visto siempre una diferencia, pero no sé si estará por ahí la cosa. Así como dije que la profecía es aplicar la palabra de Dios para una situación del momento que se necesita especialmente, la enseñanza más bien para mí es algo sistemático, enseñar toda la palabra de Dios. Haya un problema en ese momento o no le haya, sino ir enseñando paulatinamente la palabra de Dios en general. Muy bien.
Perdón, ¿Estás de acuerdo? la pregunta era... ¿Cuál es la diferencia entre predicar y enseñar? Luis Mar, ¿estás de acuerdo con Pastor Miguel Ángel? No le escuchaste. No le escuché mucho, porque estaba mirando el que estaba y no había entendido la pregunta, pero sobre eso puedo decir, por ejemplo, yo tenía un pastor en Miami que él era muy bueno enseñando, o sea, y enseñaba la Biblia bien, teológicamente correcto, todo, pero cuando predicaba no conectaba con la gente, era un profesor más, y entonces a la gente, claro, a la audiencia le costaba entender, y más si había gente que no era muy entendida la Biblia o nuevos, no tenía esa conexión con las personas de que lo entendieran, pero era muy bueno enseñando, o sea, entonces creo que esa es una diferencia, ¿no? Pero ahí está la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre predicar y enseñar? Porque se trata porque yo puedo predicar sobre los dones espirituales o enseñar. ¿Cuál es la diferencia? Kevin. Vale. A ver, en mi opinión, creo que predicar relacionado a la iglesia, a la bíblica, que sería más como hablar sobre verdades, o sea, verdades relacionadas con Jesucristo y cosas que están citadas en la Biblia y podemos aplicarlas en nuestra vida. Por lo tanto, si nos vamos al lado de enseñar, puedes enseñar cosas relacionadas que pueden estar empíricamente comprobadas. Pero yo puedo sentarme aquí, contarte una cosa y puede que no sea verdad, por ejemplo. Entonces, eso también lleva a una evaluación de esos contenidos, por ejemplo. Entonces, para que se te adquiera a ti. En cambio, que predicar incluye como llevarlo al día entre el día a diario, que has recibido. Muy bien. Bueno, estamos pensando. Sí, Robert, tenías una... La predicación es la homilía o la oratoria y la enseñanza es la pedagogía. Habría una diferencia. Yo no lo iba a decir también. ¿Por las palabras textuales en el griego Sí. o por No. tu entendimiento? Por palabras textuales. Yo siempre la diferencia es enseñar es instruir y predicar es proclamar. Y la diferencia es enorme entre proclamar el Evangelio a instruir el Evangelio. Muy distinto. Sí, pero en la ¿Y predicación es hay enseñanza. diferencia? Porque voy a instruir o predicar, ¿el contenido es lo mismo? ¿Solo las formas son distintas? ¿O las Sí. formas son iguales y el fondo es distinto? Ambos, bueno, no sé si quieres responder. Sí. Que no está. Sí. Ambos vienen de lo mismo, tienen el mismo fundamento, vienen desde el Evangelio, pero la diferencia es que cuando tú estás proclamando el Evangelio es distinto que cuando lo estás instruyendo a una persona. Es algo más práctico, es algo más de tú a tú, porque lo que quieres es profundizar para que viva una realidad del Evangelio en su vida. Y hablo del Evangelio porque es muy generalizado. O sea, uno es a un grupo de gente y otro es uno a uno. No necesariamente. No necesariamente. Bueno, Fausto, luego me Dice en Efesios capítulo 4:11, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, dice. Cuando vosotros tenéis aquí al pastor Ken, que es pastor y es maestro en el instituto bíblico, pero nosotros, por ejemplo, tenemos un pastor que nos guía en varios estudios, pero él no está enseñando, pero en realidad él está enseñando, es pastor y enseña, porque cuando tú te subes al púlpito, aunque no estés realmente enseñando, estás transmitiendo la enseñanza que tú has recibido. Entonces yo creo que pastor y maestro es lo mismo. Bueno, pastor es una función de cuidar al rebaño. Hemos estado mirando en las tablas el don del pastoreado. Estoy tratando de distinguir entre predicar y enseñar. Uno se hace de este y otro se hace este, pero es en realidad lo mismo. Bueno, recordando en la mente lo que dice la Biblia cuando predicaban, se ve que es en momentos públicos
A veces a la iglesia, a veces fuera de la iglesia, pero así, en expresión oral y pública. Mientras que la enseñanza hay de muchas maneras, el grupo puede ser pequeños, desde uno, y puede ser también de muchas maneras, sentadito en la silla, hablando, dialogando, muchas maneras de enseñar. Vale. El ambiente o la ocasión determina si está enseñando o predicando. Bueno, pero en realidad, ¿por qué sería correcto que decir, por ejemplo, me encontré con un antiguo amigo en el bar el otro día y le prediqué el Evangelio? ¿Sería correcto decir eso? Estábamos los dos tomando un café, no es que me puse corbata. Dice la Biblia, le voy como si predicara. Sí. Sino, Para mí está le correcto. hablé de Cristo, pero sería correcto decir, le prediqué. Para mí sí. Entonces la predicación o el evangelismo o la enseñanza es casi lo mismo. Casi lo mismo, sí. Dice lo mismo. ¿Ashley está de acuerdo que son todos lo mismo? Hay diferencias, o sea, como... Bueno, Ashley. A ver, son similares. Yo creo que la enseñanza la podemos impartir casi todos. O sea, todos podemos enseñar y también que nos puedan enseñar a nosotros. Una enseñanza también es como una conversación que todos podamos participar. Que ahora tú nos estás impartiendo una enseñanza, porque una predicación no es. No es. ¿Por qué no es? Porque tú nos estás dando la información que tú ya has adquirido. Y predicar no es así. Sí, pero también es algo que tú también incluyes en tu vida diaria. No sé cómo explicarlo. Bien. ¿Tú predicas? Sí y no. Sí. Bueno, sí. Sí, porque proclamas. Hombre, cuando yo estoy en clase, ya te metes ahí un poco como... Porque yo no voy a enseñar, pero con tu propio testimonio y con todas tus cosas estás un poco... Muy bien. Bueno, querías... Hola, Karina. Pues sí. Hola. Bueno, no es, o sea, técnicamente, solo como dice Santiago, proclamar, predicar, enseñar, hay diferencia. Keruso es la palabra en griego para predicar, que es proclamar. Pero en el lenguaje de nosotros predicamos, igual en una prédica hay una enseñanza, que le estás transmitiendo una enseñanza, algo que aprender. Entonces enseñanza es aprender o transmitir una información de manera más íntima, si lo quieres poner técnico. Pero también dentro de la enseñanza hay un poco de predicación. Y en la predicación, así estés proclamando, estás enseñando algo, o sea, mostrando algo. Así que, este juego de palabras... Y predicar no es mostrar algo. Claro. O sea, por eso es más o menos lo mismo. Sí, más o menos lo mismo, o sea. Quiero que estemos pensando críticamente. Bueno, Felipe y luego Dani y luego... Sí. Felipe. Sí, yo entiendo que es prácticamente lo mismo. El maestro es un poco más, creo yo, para mí más profundo porque analiza individualmente a cada persona, o sea, dependiendo de las circunstancias, o sea, podemos dar un texto y un contexto generalizando con una serie de personas o podemos tratar a una persona en un momento determinado, o sea, entonces para mí el maestro es aquel que en ese momento determinado enseña a esa persona determinada conforme a lo que Dios le pone a él en cuanto a esa persona. Vale. Muy bien. Sí. Que me acordé de unas clases, porque él ha dicho parte de ello, una enseñanza es más íntima, una predicación es una proclamación ¿de qué? De lo que es el Evangelio. No hace falta profundizar en el Evangelio, pero sí proclamar el Evangelio. Cristo murió. Y esta es una de las partes fundamentales de una predicación. Una predicación no es hablar de dones espirituales. Una predicación es hablar de Cristo, hablar de lo que Él hizo, de que murió, arrepentimiento, porque eso es proclamar el Evangelio. En cambio, aquí tú no estás proclamando el Evangelio, estamos aprendiendo de dones espirituales. Esto es enseñanza porque estamos aprendiendo algo que es muy importante, que es muy incisivo, que es muy profundo, pero no estamos proclamando ahora mismo el Evangelio.
Y no está mal, porque no estamos predicando, estamos aprendiendo. Y no aprenden cuando predico. Puedes aprender, pero no está diseñado exactamente para que aprendas en el sentido de aprender como esto. Porque si nunca has escuchado la palabra, estás aprendiendo que Cristo es el Hijo de Dios, por ejemplo. Y eso no va a quitar el hecho de que estás aprendiendo, pero la predicación es para proclamar. Hablo del predicador, no del que escucha. La persona que predica, proclama el Evangelio. Muy bien. Era yo. Ah, Para mí sí que hay diferencias entre ser el predicador y el maestro. El predicador, primeramente, está sujeto bajo el poder del Espíritu Santo que lleva la palabra y no se puede interactuar. Él está en comunicación con el Señor y viene a proclamar su palabra. Entonces, él llega y el Señor empieza a hablar por medio de él. Y como va sembrando en los corazones, nosotros lo único que estamos es escuchando y entendiendo y aprendiendo y preguntándonos, esto es para mí, Señor, ¿cómo quieres que cambie? ¿Cómo quieres que actúe? En cambio, en la enseñanza es diferente porque podemos interactuar, podemos preguntarle al profesor, esto es así, esto es de esta manera. En cambio, en la predicación no, en la predicación el Señor va tocando a cada corazón. no, me ha tocado algo que yo sí quería. Bueno, buenas opiniones y observaciones. Lo que sí quería que viéramos es que predicar y enseñar, esas dos palabras, han llegado a tener un sentido un poco distinto 2000 años después, que fue utilizado en el primer siglo, ¿no? Y según nuestro trasfondo, si nos hemos criado en la iglesia o no, tenemos una idea de predicación, tiene que ser domingo por la mañana, desde el púlpito, alto y claro y con el volumen a tope, y casi tiene que entrar en una éxtasis, y está hablando de una dirección, no es bidireccional, ¿no? Así que está dando un monólogo. Esa es la que hemos entendido por predicación, que hable sobre este tema, este texto, el otro texto, es más bien la forma, ¿no? Pero cuando bajo de allí y tengo el púlpito pequeño y estoy admitiendo diálogo, intervenciones y comentarios, esa forma de aprender y de transmitir información la llamamos enseñanza. Igual podría esta serie de estudios predicarlo desde allí como aquí. Al final y al cabo entiendo que la gente crea una línea muy ambigua entre una cosa y otra, hoy en día. Pero lo cierto para mí es que no tenía tanto que ver con las formas en el primer siglo que con el fondo, el contenido de lo que se predicaba. Y si puedes buscar una estrella de palabras, Dani, las varias palabras en griego que se traducen predicar en castellano, porque vamos a encontrar al menos 5, si no más. Y cada uno con un matiz distinto. Uno de ellos es querugma, y el querugma era proclamar un cuerpo de información que tenía que ver con Cristo y el Evangelio. Era una historia, como una anécdota que iba repitiendo. Otro tenía que ver con pregonar, y iban los mensajeros del Imperio Romano, pueblo por pueblo, diciendo, impuestos se pagan a las 4 de la tarde en tal sitio, ¿no? Está pregonando, voz alta, unidireccional, y es una sola, o sea, una capsulada, una entidad de información. Luego está el evangelio, el verbo, que significa pues compartir las buenas nuevas con alguien. Y eso puedes hacerlo predicando a 5.000 o 1 a 1 en voz muy bajita, ¿no? Así que varias maneras, y dependiendo de la palabra se usa. Ahora en 1 Corintios 12 me gustaría saber cuál es, que no tengo mis ayudas, cuando dice versículo 23,
1 Corintios 1:23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, porque en este texto habla diciendo que la predicación de la palabra es locura. Lo que yo he captado estudiando la palabra para predicar y enseñar es que la predicación en el primer siglo de los primeros apóstoles y creyentes tenía mucho más que ver con el contenido. Predicaban el Evangelio, porque el mundo no estaba evangelizado, y cuando salían de sus casas, cada persona que encontraron era inconverso. Cuando fueron a Antioquía, cuando fueron a Asia Menor, cuando fueron a Grecia, están entrando cada vez en terreno desconocido, ignorantes del Evangelio, y aunque quizás dieron un discurso de 1 hora, lo que sí compartieron era creer en Cristo y serás salvo, ¿no? Esa era, en mi opinión, la idea del predicador, el evangelista. Lleva un solitario mensaje, 1 Corintios 15, que Cristo murió, fue sepultado y resucitó el tercer día. Si crees en Él, serás salvo para siempre. Predicar en el primer siglo tenía que ver con ese mensaje. Mateo 28, 18, dice, por tanto, id y haced discípulos. Hacer discípulos ahí es, en realidad, predicar el Evangelio. Porque más tarde va a decir, y la manera de hacer discípulos es no solo compartiendo el Evangelio, sino bautizándolos e enseñándoles todas las cosas que yo os he enseñado. Por tanto, ¿qué es enseñanza? A diferencia de discipular o evangelizar, es la aplicación, la enseñanza plena de todo lo que Jesús había dicho en relación a lo que uno hace cuando recibe a Cristo. Recibir a Cristo es una decisión, es un momento único, pero ¿qué significa? ¿Cuál es la relevancia de todo eso en mi vida? Ahora, ¿cómo me aplico a eso a mi lugar de trabajo, de jugar, de estudio, de casa? Así que todas las demás cosas, así que la enseñanza no es tanto bidireccional y predicación es monólogo, sino que era monólogo en aquel entonces, porque iba predicando a gente que no tenía idea de quién era Jesús de Nazaret. Era hablar singularmente del Evangelio, recibid a Cristo y serás salvo. Y luego al convertirse, pues ya pues mira, Jesús decía esto, y así es como creces, así es como te haces discípulo. Sí. ¿No? Así que es la extensión, que sea en masa o que sea en uno a uno. En realidad, es mi opinión, daba igual el ambiente o la forma o el formato en lo cual se enseñaba, sino era todo lo que venía después de convertirse una persona en Cristo. Hoy en día entendemos predicación y enseñanza de otra forma. Lo que sí es cierto que enseñanza requiere no solo pregonar, no solo dar información, y mucho menos que una persona se pone de pie delante de otras personas y diga cosas. Esa es casi la peor manera de transmitir información, ¿no? El discurso típico y tradicional, sino que debería dar lugar para varias maneras, y todo lo que son técnicas pedagógicas son esenciales para que aprendamos. Hay que usar audiovisuales, hay que usar grupos, discusiones, coloquios, todas esas cosas ayudan, y un buen maestro va a usar varias técnicas, pero todo con la finalidad de que aprendan, sientan y actúen conforme a lo que está tratando. Con esa idea, sí. A mí me dio una enseñanza muy importante que se me ha venido ahora con el café, ahora regresar. Mi pastor hizo, porque nos preparamos casi de igual manera para ser maestros como para la predicación. Te tienes que preparar y sacar más información que tú no encuentres, como hemos tenido de homilética. Pero el maestro en la enseñanza tiene que ir aquí, es lo que me enseñó. Pero la predicación tiene que ir aquí. Son dos vías distintas. Se puede entender así, pero aunque en realidad cada maestro quiere que sus alumnos no solo aprendan intelectualmente,
intelectualmente, sino que también lo aplique a los sentimientos y a la acción. Pero una pregunta más para abrirnos un poco la idea. ¿Cristo predicaba más o enseñaba más? Jesucristo. ¿A qué se dedicaba más? Enseñar. Era el maestro. Enseñanza. Predicaba más. Bueno, predicaba el reino, pero claro, con unas cuantas palabras decía, el reino de Dios está aquí, aquí estoy el reino, recibe. En realidad era la predicación, su mensaje. No le recibieron y luego se dedicó a mucha enseñanza, yo creo mucha más. Por tanto, si Cristo se dedicaba la mayor parte de su ministerio enseñando que predicando, es muy, extremadamente importante la enseñanza. El don de enseñanza es la habilidad sobrenatural de explicar claramente, aplicar eficazmente la verdad de la palabra de Dios. Vamos a ir viendo primer punto. Enseñanza requiere una habilidad divina. Ahora, hay buenos maestros y profesores que no son creyentes, que no son cristianos. Sí. Voy a verlos. Porque ¿Profesores de qué? Sí, pero tienen un buen talento, porque han estudiado, se han informado, pero también tienen instintivamente, latentemente, unas cualidades para ser. Se han licenciado en magisterio, saben enseñar. Otros quizás se han licenciado y no saben nada de enseñar. ¿Habéis tenido algún maestro así? Que tiene todos los títulos que quiera, pero controlaba una clase y fatal, no enseñaba nada. Bueno, es cierto, pero volvemos a lo que decíamos, talentos. Dios puede que haya dado a ti un talento y notabas que ese talento lo tenías tú antes de convertirte. Pero cuando te convertías, el Señor como cargaba de energía y más voltaje, más capacidad a ese talento que tenías, y ahora lo haces aún más, o con más libertad, más naturalidad. Lo que estamos hablando es que el don de enseñanza en la iglesia, en el contexto del pueblo de Dios, es algo que Dios da especialmente a algunos maestros y maestras. Una distinción que queremos hacer aquí es precisamente eso. Hay una diferencia entre el talento de procesos didácticos y el don espiritual de la enseñanza. Algunos nacimos con una capacidad especial para dar clases y otros pues aumentamos esa capacidad al convertirnos a Cristo. Una diferencia ahora importante, significante, es que cuando tienes talento y no lo aprovechas, puedes tener talento y otro tenga el don de talento, tú tienes que esforzarte un poco más, pero tienes carga y deseo de ser utilizado en el ministerio de la enseñanza. Dios te puede utilizar, solo es cuestión de formarte, de prepararte. Ahora, alguien que tenga el don también debería afilar su espada, pero va a tener un reconocimiento mejor en sí de que Dios le ha dado esa capacidad de no solo pensar, sino ponerse en el lugar del alumno y no solo transmitir información, sino transmitir vida, cambiar vidas. Pablo sentía así, y vamos a ver 2 Timoteo 1:11. ¿Quién me lo lee primero, por favor? 2 Timoteo 1:11. Del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Maestro. Dios me ha llamado a ser apóstol, predicador, pero también maestro. Y para él hay una diferencia. ¿Cuál es la palabra para predicar? Predicador, allí. Bueno. Espera. Querix. Caruso de de Luna, que yo me sí. acuerdo, Caruso de Caruso. Querix que
Solo. Es que no sé, los espíritus nunca... Pues busca la definición de Strong si tiene para pinchar. Oh, Kerus. Y Sí, de Kerus. Kerub, Moai, o algo así. O sea, ¿Y su solo- definición no puedes pinchar? Sí, sí. Era de Kerus sería heraldo de la verdad divina, del Heraldo. evangelio, predicador y pregonero. Y de Kerus, incierta, proclamar como proclamador público, especulativo de verdad divina, entre paréntesis del evangelio, predicar, pregonar, proclamar, publicar, heraldo y divulgar. Todo eso en predicador. Luego decía apóstol, porque había conocido a Jesús personalmente. Y Jesús le había enviado con información nueva revelada. ¿No? Solo habían 13 personas que tenían ese privilegio. Y también maestros, yo creo que habían entendido bien. Se le llegó lo que era la gran comisión, enseñándoles todas las cosas que yo os he enseñado. ¿Cómo hacía Pablo eso? Pues nos ha dejado 13, sino 14 excelentes libros en la Biblia que nos instruyen y dan mucho cuerpo al Evangelio y a todo lo que implica el Evangelio en nuestra vida. La diferencia entre alguien que tiene talento de enseñanza y don suele verse en los resultados. ¿Tienes talento? Pues tus alumnos sacan buenas notas. Tienes el don, cambias vidas espiritualmente, ¿no? Y eso lo ves porque tú estás impartiendo no solo información, sino vida. Sí, había dos más. Sí, eso, se me vino a la mente un refrán japonés que dice que la disciplina tarde o temprano vence al talento, ¿no? Y esto con respecto hay que esforzarse, a pesar de tener talento, hay que esforzarse en instrucción. Y otra cosa que quería recordar, lo que dice Juan 14:26, más el Consolador, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y recordará todo lo que yo les he dicho. Entonces, esta otra pregunta, ¿podemos enseñar correctamente sin tener revelación o influencia espiritual solamente porque sé técnicamente algunos conceptos? O sea, ¿se puede hacer eso de manera eficaz? ¿O pasaría lo que tú acabas de decir? Hay personas que enseñan, instruyen y otras que tocan y cambian espiritualmente, ¿no? Sí, pues a veces puede ser distinta persona utilizando su especialidad y sus dones, y a veces el Señor dota a personas con un conjunto de dones y que Dios le utilice de varias maneras. Esas personas, si mantienen la humildad y actitud servicial, son personas de gran impacto, pero no siempre los que salen en los focos y en las carteleras. Sí. Añadir un poco más a lo que has dicho, o sea, ya está eso comprendido, que la Biblia en sí misma es un maestro que nos enseña, lo que dice la Biblia, que la palabra de Dios es útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia. Y, o sea, no estoy menospreciando, estoy diciendo que estoy añadiendo a lo que has dicho, ¿no? No estoy menospreciando a los maestros, a los que nos enseñan, sino que la palabra es la que nos corrige, la que nos enseña. Sí, lo es, la misma palabra. Es cierto que tenemos muchos maestros y quien quiera aprender también se dedicará a leer, porque muchos maestros que ya no están han dejado un legado de libros buenos, enseñanza excelente que podemos aprender de ellos, ¿no? La enseñanza es fundamental. Ahora, requiere comunicación clara y para eso tendremos que ir al maestre de los maestros. Jugamos un poco con la palabra. Un maestre, dime qué es un maestre, término más bien militar, ¿no? Un capitán de un regimiento o algo. ¿Quién me puede dar una definición? Para nosotros un erudito. Bueno, ¿Erudito? En lo nuestro teológico, un erudito, sí. Pues es el supremo, el magistral, maestro por excelencia. Y si quieres aprender no solo contenido, sino técnica y metodología, estudia la vida de Jesús en todas sus maneras. Cuando el Nuevo Testamento decía y usaba la palabra didáctica,
didáscalos en la forma participio, estaba en la mente de cada cual el hecho de que tú a veces llevabas tus hijos, eran muy misogénicos en aquel entonces, solo los chicos, las chicas no, les asignabas a un rabí. Y no es que le llevabas al colegio y luego volvías a buscar, sino le entregabas como si fuera un hijo al rabí. Y caminaba con el rabí, con el maestro. Dormía, comía, tomaba paseos y había clases formales y luego en el campo enseñaba cosas. Y esa clase de relación, rabí y alumno, era tan estrecho que normalmente los estudiantes de un rabí terminaban con los mismos gestos y formas de entonar palabras. Las frases y el vocabulario eran reproducciones en miniatura del rabí. Y esa es la clase, no es como hoy en día muy frío y escéptico, pensamos en un aula y con lecturnas y sillas y bolis y tal. No, la enseñanza en aquel entonces tenía que ver con la totalidad de la vida del maestro, no solo unas cuantas clases formales. El ejemplo, ¿qué clase vamos a pensar un poquito? ¿Qué metodología usaba Jesús? ¿Alguna de sus técnicas didácticas? ¿Cuáles habían sido? Parábolas. Parábolas, muy bien. Más cosas. De las cosas cotidianas que la gente vivía y entendía. Muy bien. Podemos usar eso. Muy bien. La misma palabra. Frases o lecciones objetivas. Mira esta higuera, no está dando frutos. Les enseñaba también con sus milagros, ¿no? Sus milagros. Sus milagros no solo tenían el efecto de mejorar la vida de alguien, sino de enseñar una lección, cada uno, sí. El sermón de la montaña tiene ahí un mensaje muy profundo porque está predicando y a la vez está enseñando la regeneración espiritual de cada persona, o sea, para alcanzar la santidad. Ahí los trata a todos juntos, pero a la vez al uno por uno, o sea que... Es cierto, es cierto. Una cosa que hizo para mí muy llamativo es el uso de la pregunta retórica sobre todo. Sabía hacer preguntas y Jesús jamás hizo una pregunta para saber o informarse de algo. Él ya sabía la respuesta. Lo que buscaba era que la gente pensara, que reflexionase sobre sí mismo. ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es? Sí, justo iba a decir eso, o sea, utilizaba muchas preguntas retóricas para conseguir una deducción lógica de la propia persona. Por ejemplo, quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y empezaba, y se quedaba, lo dejaba ahí pensando, ¿no? Y entonces lograba que las mismas personas llegaran a conclusiones sin él decir, ustedes tienen pecado. Su conciencia los acusan. O sea, ellos mismos llegaban a eso. Y eso, preguntas retóricas que activen una deducción lógica de las personas. Bueno, lógica... Aunque no había proyectores ni pizarras, a veces se agachaba de junquillo y escribía en el suelo. ¿Qué es lo que escribió? Quizás, algunos dicen que quizás el nombre de los pecadores están escritos en el polvo. ¿El qué? El nombre de los pecadores están escritos en el polvo. Ah, nombre. ¿Enseñaba Jesús con la cocina? Claro. No sé. Dame un ejemplo. Sí, sí, un maestro te Sí, ese es un momento que fabrica de la nada alimento para 20.000, pero hay otro momento. Bueno, cuando le hizo comida y desayuno a Pedro después de haberlo negado 3 veces y se le apareció, ya tenía un pescadito y pan. Sí, claro. No solo en un desayuno, pero imagínate Jesús, el Masterchef de todos los tiempos, haciéndote un desayuno de pescado y no sé qué más. Imagínate. Pero la lección que estaba detrás de eso. No era vegetariano.
No era... No pecado. La lección a veces en visiones, que también Dios dio a Pedro, bajando una sábana con animales. Pero bueno, la enseñanza tiene que ser dinámica, eficaz, y tenemos que pensar en no transmitir información, sino cambiar vidas. Tenemos que tener una meta, lograr que tomen decisiones que cambien su rumbo, cambien su manera, no solo de pensar, sino de actuar. La importancia del maestro se ilustra en este punto en Hechos capítulo 5, no sé si está en vuestros apuntes, no, pero apunta, en Hechos 5 dice que los apóstoles salieron predicando y enseñando. Yo creo que algunos tenían mejor habilidad en decir: Jesús de Nazaret murió por ti en la cruz y es el Mesías. Y otros decían... ¿Hechos 5 qué? El versículo exacto no lo tengo, que tendría que... Está bien, no, después lo leemos. En Hechos 13, al principio del capítulo, dice que los apóstoles, los discípulos de Antioquía, predicaban y enseñaban. En el capítulo 15, Bernabé y Pablo estaban enseñando y predicando, invertido. Cuando está al final de Hechos, Pablo está enseñando y predicando, creo que en el último versículo de Hechos. Así que vemos presente la enseñanza en la vida de Pablo, en la vida de Jesús. Estoy leyendo el último versículo de Hechos, predicando en el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Enseñanza. Tenemos que tener un ministerio personal y colectivo en la iglesia de enseñanza si queremos que nuestra iglesia crezca. La enseñanza requiere una aplicación eficaz, efectiva, y letra A es que no es solo transmitir hechos e información. No solo es eso. Eso lo puedes hacer con un FTP de un ordenador a otro. Eso, pues quisiera podría haber aprendido español escuchando en mis sueños una noche, como un cassette, pero no es así. No es que tú aprendas una lista y memorices, sino mucho más. La enseñanza no es solo hacer reconocible la verdad. Queremos mucho más. Ahora sí es bueno eso. Y con María Elena, qué bonito momento cuando ella dijo, ahora lo entiendo. Sí, pero no hemos terminado todavía. Es más que hacer personal la enseñanza. No es solo que yo entiendo lo que me está diciendo, capto, entiendo y reconozco que es aplicable a mi vida, sino no hemos enseñado nada hasta que la persona tome decisiones y cambie su vida. Falta sobre hacer la enseñanza práctica, falta el acento. Reconocer realmente. Perdón, ¿quién tiene la otra palabra, la B? ¿Reconocer qué? La segunda parte de la B. Reconocer, hacer reconocible o comprensible. Hacer reconocible. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre alguien que tenga talento y formación de enseñanza y alguien que tenga el don de enseñanza? Reconoce el aspecto espiritual en esa enseñanza. Es el problema de la Universidad de Salamanca, la Pontificia, todas estatales, que sí tienen grandes eruditos enseñando magisterio, pero olvidan y obvían
todo el aspecto espiritual de la transmisión de información y vida, ¿no? Así que cuando eliminamos la esfera espiritual de nuestra vida, de la enseñanza, estamos quedando muy cortos. La enseñanza requiere conocer la verdad, no solo técnicas de cómo enseñar, y la fuente de información, la fuente de toda verdad es la Escritura, porque letra A es la Biblia, la palabra de Dios. Tengo que pasar la página. En segundo lugar, porque la Biblia es el fundamento fundacional para una fe lógica. Y si quiere contestar la pregunta, el inconverso tiene que primero entender para creer, o creer para poder entender. Tiene que tomar la clase de apologética. Ahí lo estudiamos. El inconverso tiene que creer primero y luego entender, o entender primero y luego creer. Eso lo dejo para explicar. Entonces, Dios te ha dado a ti posiblemente ese don, pues hay que sacarlo del armario, quitar el polvo y decir, Señor, este don lo valoro. Yo quiero ser un buen maestro, quiero enseñar la palabra, quiero ver a mis alumnos crecer y madurar. Pregúntate. Ahora mismo nos faltan maestros y profesores en nuestra iglesia. ¿En tu iglesia? Vamos a seguir y ahora hablar del don de exhortación. Como hemos visto, algunas veces se traduce predicar en la Biblia cuando la palabra es evangelizar, pero en contexto mejor se traduce muchas cosas se solapan, ¿no? Pero hay un lugar para la exhortación. Ahora decimos que la exhortación ha tenido mala prensa porque cuando dices, pues te tengo que exhortar, la idea es que te tengo que regañar, ¿no? Y el regaño casi nunca se hace en amor y con palabras bonitas, todo lo contrario. Pero Dios nos llama a exhortar y yo necesito ser exhortado. Y tiene que ver, si es cierto, con la corrección. Me he desviado, me he excedido, me he metido la pata y no lo veo yo. Claro, todos tenemos puntos de ceguera, como cuando conduces. Hay un punto que no veo. Y en mi vida hay puntos que no veo y necesita que alguien más en amor se arrime y diga, Pastor, ¿quién? Tienes espinacas entre los dientes. Algo que me necesito escuchar. Te has pasado no 5 pueblos, pero 2 y medio con aquel consejo, ¿no? Todos lo necesitamos mutuamente. Entonces, exhortación es la palabra para kaleo en Romanos 12, versículos 6 al 8. Dijimos que estos 3 textos, el don de exhortación, ¿cómo nos suena? Para kaleo, el verbo, el paracletos, ¿qué es eso? Jesús decía, cuando me marche, no os dejo, Espíritu Santo, sino con el Espíritu Santo, sin el Consolador, traducido en ese versículo. Consolador, se traduce allí, de paracaleo. Sin embargo, la exhortación paracaleo, en la mayoría de sus traducciones, está traducido no consolar, porque cuando nuestras hijas no nos obedecían, no eran momentos de consolarles, sino era de darle un poquito y mandarles a su cuarto, ¿no? Y hacerles entender que habían desobedecido, ¿no? Exhortarles. Y luego consolarles cuando empiezan a llorar. El consuelo y la exhortación de todas formas están vinculados, porque la palabra es la misma. Romanos 12:8, ¿quién me lo lee? Romanos 12:8. Del 6 al 8. Sí, lee 6, 7, 8. De manera que, teniendo diferentes dones,
según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Amén. Entonces, exhortación, que exhorte, que exhorte, el que tenga ese don, que lo lleve a cabo. Ahora, tristemente algunos hermanos y hermanas en la iglesia sienten que tienen ese don, así que van como policías y cada cosa que ven, o van al grano a cada uno, o vienen al pastor, pastor, no sabes que te ha hecho la otra y que ha hecho esto, lo otro y tal, que tienes que ir a machacarle, ¿no? Y creen que eso es un don y están haciendo una cosa buena. Pues cuidado, ¿no? Porque si Dios te ha dado un brazo derecho, también tienes un brazo izquierdo y piernas y corazón y cabeza y orejas, o sea, la vida es más que exhortar. Y si no haces más que corregir, vas a crear una mala fama, es cierto. Tienes que, sí, en momentos puntuales, llamar la atención cuando es oportuno y con formas que dice la Biblia que ministran gracia a tus oyentes, ¿verdad? Las maneras es la palabra que usas. Así que la explicación la tenemos aquí, es mediante nuestra definición, y vamos a definir la exhortación de esta manera. Viene de parakaleo y significa consuelo, corrección o súplica. Corrección, ¿cuál es la segunda que use? Consuelo. Corrección o súplica. Y apuntad o pon una línea allí, la definición, Romanos 15:4. Apunta también a que me busque Romanos 15:4, Hechos 4:36 y Primera de Corintios 4:13. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre. El nombre de Bernabé significa hijo de consolación, hijo de exhortación. Si vamos a exhortar y corregir a alguien, lo hagamos con una finalidad, una intención de construir, edificar y ayudar positivamente. No solo derrumbarle, decirle todo lo malo que había hecho. Romanos 15:4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. El consuelo, paciencia y consuelo. Consolación. Consolación. Ahora, algunas cosas en el Antiguo Testamento nos machacan. Estamos estudiando la vida de David, Saulo, etc. Y algunas cosas a mí me cortan hasta el corazón. Pero están allí para corregirme, para que yo aprenda. Así que tienes siempre ese positivo sentido de edificación, de ayuda. Y 1 Corintios 4:13. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. La primera parte del versículo otra vez. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo. Rogamos. Es parakaleo traducido y en el sentido de suplicar, de pedir perdón pedir clemencia en este sentido, ¿no? La misma raíz de la palabra está en Juan 14:16.
cuando el Señor dijo que el Padre os enviará un consolador, y también 1 Juan 2:1 aparece también, tenemos un abogado, un paracletos, alguien que defiende nuestra causa. Por medio de la aplicación a la letra B, en el conjunto de estos versículos ya va tomando forma un poco lo que es la exhortación, y entendemos que llega a ser una habilidad sobrenatural de arrimarnos a alguien, ayudar al desconsolado, corregir al desviado, al descarriado, animar al desanimado, y todas estas cosas se abarcan en la palabra exhortar. Normalmente pensaba exhortación negativa, tiene algo de eso, pero mucho más positivo. Animar, consolar, alentar. Como el Espíritu Santo es a nosotros, debemos ser el que tiene este don, es a otros. ¿Qué es para nosotros? Cuando yo peco, me clava el corazón. Pero cuando estoy desanimado y triste y deprimido, me llena de su presencia, de sus ¿no? Tanto necesitamos exhortar unos a otros, y aparece curiosamente en Hebreos 10:25, por favor. Hebreos 10:25 está en vuestro listado. ¿Quién me lo lee, por favor? No dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuando veis que aquel día es cercano. Exhortándonos mutuamente. Pero exhortándonos ¿a qué? En este versículo, este contexto. Algunos habían abandonado el congregarse habitualmente, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes tenían que exhortar? A los que no estaban asistiendo habitualmente a la iglesia, porque les era importante nutrirse de la palabra. Y cuando vas a alguien que no ha estado en la iglesia 3 o 4 semanas seguidas, le va a gritar lo que mal, que pecador que eres. No, deberíamos ir preguntando, ¿te pasa algo? ¿Cómo estás? Que no te hemos visto, ¿no? ¿Estás sufriendo algo, alguna contrariedad? Contrariedad. Así que, sí, he decidido no volver a esa iglesia más, y salgo todas las noches a emborracharme. Bueno, entonces es el momento de ser un poco más fuerte con la exhortación. ¿De acuerdo? Perdón. Sí. Antes de pasar, porque hemos pasado de uno a otro, que estamos hablando de dar esperanza, paciencia y consuelo, pero hay veces en que la paciencia como que se agota, o es que se aprovechan de esa paciencia que tenemos. A algunos les sonará esto, porque hay personas que necesitan más y más, o sea, quieren que estemos con ellos totalmente involucrados, o sea, que dependen de nosotros, como que se aprovechan inclusive. Entonces, hay que tener una guía, depender de una guía del Espíritu Santo mucho y orar, porque no hay una respuesta blanco y negro a esa pregunta, pero es cierto, a veces sientes que por más que corriges parece que te están tomando pelo, ¿no? Cuando dices hasta aquí y ya no voy a drogar más, ¿no? En la drogadicción, ¿cuánta paciencia deberías tener con una persona que vuelve a caer? Yo creo que nos pasa a las personas que tenemos niños, porque la paciencia, pues le dices una cosa, otra vez vuelve a hacer y vuelve a hacer, entonces ya donde ya dice no, ya actúa de otra manera. Entonces me pasa a mí también eso mucho, y pierdo la paciencia. Ahí en el caso de los niños dice la palabra que entienden pero no quieren, o sea que no es suficiente decirlo. Primera Timoteo 5:20 también dice que hay que reprenderlo en público si persisten en su pecado, si persisten en su error, ¿no? Hay varias técnicas hasta empezar. La Biblia explica un procedimiento primero a solas para tratar